Qué bueno que estamos por acá conectados una vez más para recibir la palabra del Señor. Recibir no necesariamente porque sea yo el que deba darla, sino que esta es una posición de siervo donde también nosotros estamos sirviendo y al traer la palabra, no solamente la traemos para todos los que nos ven, sino para el mismo expositor es la palabra también. Vamos a orar para poner todo en las manos de Dios a fin de que Él nos acompañe y nos dé un buen tiempo en este momento donde vamos a exponernos a la predicación de su palabra. Oramos. Señor, venimos a ti en oración. Gracias por Cristo, gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de exponernos a la predicación tuya. Permítenos, oh Dios, que sea tu palabra la que hable, porque ella es la que habrá de traer edificación a tu iglesia. Que tu Santo Espíritu, oh Señor, a través de ella nos ayude, Padre, a fin de que podamos comprenderla, que tu Santo Espíritu nos redarguya, oh Señor, y que Él mismo nos haya de guiar a toda verdad. Y decimos a todos nosotros, oh Dios, porque no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que no necesite más de tu gracia, que no necesite, oh Señor, de la dirección de tu Santo Espíritu. Ahora te rogamos para que tú nos ayudes y nos asistas en todo. Que en todo, oh Señor, solo tú seas agradado en medio nuestro y que tu pueblo, oh Señor, sea bendecido. En Cristo Jesús oramos y pedimos estos favores. Amén. Después de haber orado y poner todo en manos del Señor, algo con lo que quiero iniciar es recordando una verdad que sabemos muchos, y es que nuestro mundo tiene una población estimada de 7.700 millones de personas. Y esto es una cantidad exorbitante, es grande esta cantidad. Tanto así que ver una cantidad así de personas resulta prácticamente un caso imposible. Primero, por dos razones. Porque nuestra vista no alcanzaría para que nosotros podamos ver un determinado número de personas tan grande como 7.700 millones de personas. Nuestra vista no nos alcanza. Y segundo, porque es difícil que haya un lugar en el mundo donde todas estas personas puedan estar juntas en un mismo momento y asentadas para nosotros poder visualizarlas. Esa población mundial de 7.700 millones de personas está distribuida por el mundo completo. Y por más cosas en las que nosotros estemos involucrados o en el agujero más profundo donde hayan algunos metidos, nadie escapa a la vista de Dios. Nadie. Ni son tantos, ni Dios está tan ocupado para que Él no vea todas nuestras acciones. Precisamente hoy vamos a hablar acerca de esto. Y para ello yo quisiera que vayamos al libro de Hechos capítulo 12, verso 18 hasta el verso 23. Ese va a ser nuestro texto central en este momento para la exposición de la palabra. Hechos capítulo 12, verso 18 hasta el verso 23. Dice así la palabra de Dios. Hechos 12, 18 al 23. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este es nuestro texto. ¿Cómo le hemos puesto al material en este momento? Nuestro título es Dios no está ajeno a nuestras acciones. Dios no está ajeno a nuestras acciones. Ese es el título de nuestro
material en este momento. Veremos en este título, para poder tener una mejor comprensión de él, lo hemos dividido en dos partes. Primero veremos las acciones de Herodes, verso 18 hasta el verso 22, y luego veremos la acción de Dios. Recuerden, nuestro título es Dios no está ajeno a nuestras acciones. Primero veremos las acciones de Herodes y luego veremos la acción de Dios. Y vamos a entrar inmediatamente en nuestro primer punto, las acciones de Herodes, verso 18 hasta el verso 22. ¿Por qué las acciones de Herodes? Porque precisamente este relato se centra en un solo personaje. Todo lo que se habla está relacionado solamente con este personaje de quien se habla aquí, Herodes, el rey que tiene máxima autoridad sobre la nación judía en ese entonces, que por su autoridad vemos o se mencionan algunas de sus acciones y su final en esta vida, donde el escritor divino destaca señalando de qué manera sucede su trágico final. Hasta esta parte, todo el relato del capítulo 12 se centra en los apóstoles, mencionando principalmente a Jacobo, quien fue el primer mártir apostólico, el apóstol Pedro, quien fue encarcelado también, tal vez con propósito para matarlo, y se menciona a la iglesia que hacían oraciones por lo que estaba aconteciendo, y se menciona también a Herodes, quien estaba liderando todo este mal. Todo esto estaba siendo liderado por Herodes. Del verso 18 en adelante, en este relato, aquí ya no se menciona más a Pedro, ya no se mencionan más los Jacobos, porque se mencionan dos Jacobos allí. No se menciona más la iglesia, desde el 18 hasta el 23, nuestro texto, sino que todo se centra en las acciones de Herodes, donde por una de sus acciones le viene el juicio divino que termina con su vida. Aquí se mencionan dos acciones puntuales de Herodes. Dos acciones puntuales de Herodes. ¿Cuáles son esas dos acciones? Primero, él manda a matar soldados inocentes, es decir, abuso de autoridad. Y segundo, da el consentimiento o recibimiento de un dicho del pueblo que atentaba contra la gloria de Dios, causal de su final funesto. Todo esto. Recuerden que aquí hablamos de Herodes Agripa I, y eso hay que aclararlo para que no tengamos confusión. Aquí estamos hablando en nuestro texto, o nuestro texto habla del rey Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, que es el que se menciona en los tiempos de Cristo. Nuestro texto inicia diciendo, y vamos a leer ahora solamente el verso 18 y el verso 19, entrando ya de lleno en el primer punto. Verso 18 y verso 19 de Hechos capítulo 12. Dice así nuestro texto. Vamos a leer solamente hasta el verso 18. Dice allí, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. En otros sermones posteriores a este, hemos tratado la mención que se hace aquí. Herodes había mandado apresar al apóstol Pedro y estando bien custodiado con la intención de matarle, posiblemente al día siguiente, resulta que el ángel del Señor le libera durante la noche al apóstol Pedro de la cárcel sin que siquiera los guardias se enteren. Esto es lo que sucede. Eso es lo que inicia diciendo nuestro texto. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. El texto es enfático al decirnos que cuando se enteraron de lo sucedido al día siguiente, cuando amaneció, hubo no poco alboroto. Yo quiero que nos imaginemos la escena. Un preso importante del rey, un preso con el que probablemente quería seguir congraciándose el rey con todo el pueblo, porque la historia más arriba nos dice que cuando Herodes mandó a matar a Jacobo, el primer apóstol, primer mártir cristiano, el pueblo se alegró. Es decir, el pueblo se sintió contento con esto. Y a este preso, Pedro, ahora que probablemente el rey quería también seguir congraciándose con el pueblo, este es el preso que no se sabe nada de él, que los guardias no saben nada. Dice que ahora él no está en la cárcel y nadie sabe de ese preso de un día para otro. Es decir, no hay un hoyo en la pared, no hay hierros o barrotes doblados o abiertos por donde haya salido el preso.
no hay guardias asesinados, no se señala un complot o, o guardias asesinados o guardias que se hayan confabulado. Nada de eso se menciona. Simplemente es enfático el texto a decir que hubo no poco alboroto, y es razón para que haya alboroto, por lo que representaba ese preso para Herodes. El asombro empieza con los mismos guardias. Como dice un comentarista, no se sabe quiénes estaban más impactados. Si la iglesia que estaba orando, que se menciona en los versos más arriba, al ver a Pedro liberado, o si los guardias que ahora estaban sorprendidos al no ver a Pedro. No se sabe quién estaba más sorprendido. Si estos hermanos que estaban orando al ver a Pedro liberado, o los guardias que lo tenían custodiado y que ahora son sorprendidos al no verlo, los cuales tenían que responder por el custodiado que había desaparecido de la nada. Qué gran escena, hermano. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Eso es increíble. Es increíble, hermanos, cómo a una persona o a un grupo de personas les pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Eso es increíble. Hay una frase muy popular que dice, el mundo da muchas vueltas y soldados que tenían a un hombre custodiado y sometido, ahora son los que se ven en aprietos. ¿Cuántas vueltas da la vida? De la noche a la mañana, el que se encontraba sometido está suelto y libre. Y los que le tenían encarcelado y sujeto y sometido, ahora su vida está en peligro y están asustados. ¿Cuántas vueltas da la vida? Muchas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, como lo vemos aquí. Muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Nunca las cosas se cambian solas. Aunque sí, el dicho lo usamos mucho popularmente, la frase, el mundo da muchas vueltas, pero las cosas no se cambian solas. Dios las hace cambiar. No fue que se alinearon los planetas y todo coincidió para que se dé tal cosa, para que Pedro saliera o para que resultara tal cosa en tu vida. No, 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 no. No es así como ha pasado. Dios es quien hace cambiar las cosas, quien voltea las cosas. Es Dios quien hace esto. Nosotros somos testigos de esto incluso. De un día para otro, todo nuestro mundo cambió por esta pandemia. Todo nuestro mundo cambió por esta pandemia. Los caribeños nos encanta al momento de saludar, hacerlo con mucha estima, con abrazos, con besos, con mucho afecto. Y esto ha tenido que ser modificado. Aunque haya mucho afecto, ahora se han suprimido los abrazos, los cariños mostrados con besos. Todo ese tipo de cosas ya cambiaron. Yo ahora, hermanos, miren, es un testimonio personal. Me lavo las manos muchas más veces de la que yo lo hacía antes. Eso lo confieso. Es increíble. Y claro, mi esposa está detrás de mí con eso. Mi amor, lávate las manos, lávate las manos. Tanto así me lavo la mano que en estos días entré al baño, en la noche antes de ir a la cama. Cuando entro al baño a cepillarme para ya irme a la cama con mi esposa, tomo el cepillo de dientes. Cuando lo tomo, mi esposa tiene acá adelante, cerca de donde uno se hace este tipo de aseo, un envase con un jabón, que es que cada vez que yo entro al baño me tengo que lavar las manos. Me lavo las manos cada vez que entro. Cuando agarro el cepillo en la noche, esa noche, antes de acostarme, tomo el cepillo y lo voy a poner debajo del envase del jabón para puncharlo, para que salga el jabón. Por poco y me cepillo con jabón, hermanos. Por poco y me cepillo con jabón. ¿Saben por qué? Porque todo este cambio que ha ocurrido en nosotros, todo lo que nos ha cambiado, nos está haciendo que nosotros hagamos prácticas ahora de muchas cosas, de ser más higiénicos, de lavarnos más las manos, de el saludo, hacerlo diferente. Todas esas cosas están cambiando y eso se está viendo el día de hoy. Nosotros somos testigos de esto. La cuestión es que esta pandemia ha traído cambios tan marcados que por hacerse tan repetitivos se están haciendo parte de nosotros ya también. Eso es lo que está sucediendo ahora. De un momento a otro nuestro mundo cambió. Así como le cambió todo de un día a otro,
a estos soldados. Claro, como dice el comentarista MacArthur, según el Código Justiniano, que era el compendio más importante de derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia, el cual se compiló bajo orden del emperador Justiniano I, y de ahí viene su nombre. Según este código justiniano, este código decía que un guardia que dejaba escapar a un prisionero era condenado a sufrir la misma pena fatal a la que estaba condenado el prisionero. Pero esto, o esto que está aquí en nuestro texto, era una condena injusta para estos soldados. Aunque el código justiniano diga eso, esto era una condena injusta para estos soldados. ¿Por qué? Ellos no habían cometido ninguna falta, no habían descuidado su deber, no habían cometido traición, no se habían confabulado, y a pesar de no haber hecho nada de eso, estaban siendo condenados. Estaban siendo condenados. Penosamente sufren las consecuencias fatales estos soldados. Y no sucede con ellos como sucedió con el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. Allí no se registra del carcelero de Filipos que le había acontecido de esta manera, cuando Dios, de una manera milagrosa, libertó al apóstol Pablo que estaba allí. Al contrario, todo da a entender que no le pasó nada. Todo da a entender que no le pasó nada al carcelero de Filipos. Pero penosamente estos soldados sufren las consecuencias fatales por un mal que ellos no han cometido. Dice el texto, sigue diciendo, el verso 19 ahora, sigue diciendo el texto. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Oigan eso, hermano. Herodes, después de buscarlos sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Herodes, después de investigar, llega a la conclusión de que estos argumentos de que Pedro simplemente desapareció no son válidos, no los acepta, y lo que hace es que ordena su ejecución. Y en todas las traducciones, la palabra ordenó, mandó, sentenció, dan la idea de que Herodes podía decidir sobre la vida de ellos, pero él decidió sentenciarlos. Él decidió sentenciarlos. Y así como Dios ve todas nuestras acciones que decíamos ahorita, que aunque hayan 7.700 millones de personas en el mundo, Dios está viendo lo que hacemos cada uno de nosotros. Así Dios estaba viendo lo que Herodes estaba haciendo. Dios vio este crimen. Dios vio esta injusticia, como sigue viendo todo lo que tú y yo hacemos el día de hoy. En nuestro país se están instalando cámaras y han instalado muchísimas cámaras del 911. Hay muchas cámaras privadas que se suman a las cámaras ya instaladas por los gobiernos, cámaras privadas en lugares residenciales, en hogares y también empresariales a nivel privado. Pero aún así nosotros no somos la nación que tiene más cámaras ni más videovigilancia. Pero ¿sabes qué? No importa la nación que tenga más videovigilancia del mundo. Por más que tengan videovigilancia y que estén así tan herméticos, todo con un cuidado mirándolo, no se pueden abarcar todas las cosas ni todas las personas. No, no se podrán abarcar todas las personas y todas las cosas. Por ejemplo, con esta pandemia, podemos preguntarnos, si las cámaras abarcan todo y miran todo, con esta pandemia nos podemos preguntar, ¿en qué lugar preciso empezó el virus? ¿Qué día fue? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? ¿De qué manera? Como han dicho, ¿cómo pasó de los animales a la persona? ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó? Esas preguntas están en el aire. No se han respondido el día de hoy. Están en el aire. No se han podido responder. Los científicos y los médicos podrán llegar a muchas de estas respuestas, de estas preguntas, solamente por descarte y descartando esto, descartando lo otro, para quedarse con una posible posición con respecto a esta pregunta. Pero no lo vieron. No lo vieron. Dios es el único que ve cada acción que nosotros cometemos. Solo Dios ve cada acción que nosotros cometemos y cada cosa que sucede. Solo Dios. Vamos al Salmo 11. Vamos a leer Salmos capítulo 11, verso 1 al verso 4,
para tener la idea completa. Dice allí, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Eso es el salmista preguntándose. ¿Por qué aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda? Eso es lo que hacen los malos. Para saetear en oculto a los rectos de corazón. Eso lo hacen los malos. Verso 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Wow, qué difícil. Los malos hacen esto y yo no sé qué hacer, dice el salmista. Bueno, el verso 4 nos dice, Jehová está en su santo templo. ¿Y qué él hace desde allí? Jehová tiene en el cielo su trono. En el cielo él está gobernando y él es el que está sentado en el trono. ¿Qué más él está haciendo, además de estar allí en su trono? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Sabes qué? Aunque las cámaras no capten todo, aunque nosotros no podamos ver todo, los ojos de Dios están viendo todas nuestras acciones. Eso es lo que nos transmite el texto allí. Los ojos de Dios están viendo todas nuestras acciones. Dios no está ausente, hermanos. Él no está ausente. Dios está mirando a cada persona que en esta circunstancia quieren sacar provecho. Eso Dios lo está mirando. Tú y yo no lo sabemos, pero Dios lo está mirando. No solamente en estos días apareció en un programa de televisión donde una persona que suplía a una entidad del gobierno en circunstancias como esta fue por ser abusado y llevó su causa ante las autoridades. Esa es una. Pero ¿cuántas injusticias como esta no se estarán haciendo? Aunque solo una salga a la luz, Salmo 11, 2 al 4, dice allí que Dios está mirando a cada persona y Dios está mirando lo que está haciendo cada uno de nosotros. Dios está mirando qué persona en medio del dolor y la necesidad se está aprovechando para enriquecerse. Dios lo está viendo eso. Dios lo está mirando eso, aunque tú y yo no lo veamos. Dios está viendo eso. Por más que nosotros nos queramos esconder de las cámaras que vigilen, Dios todo lo ve. Hermano, Dios no está ajeno a cada una de nuestras acciones. Dios no lo está. Dios no lo está. Que eso quede en nuestras mentes, que quede en nuestros corazones. Pero no solo esta acción hizo Herodes. ¿Qué más sigue diciendo nuestro texto que hizo Herodes? Ahora vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 22 de Hechos capítulo 12. Esta es la primera acción que el texto nos describe de Herodes. Ahora vamos a ver la segunda acción que el texto en Hechos dice allí. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle al apóstol Pedro, que se había escapado, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Ese es nuestro texto. ¿Qué es lo segundo que vemos aquí que hizo Herodes? El escritor de Hechos no nos describe cuáles eran las razones para que hubiera esa actitud de Herodes hacia los moradores de las ciudades de Tiro y de Sidón. ¿Por qué este malestar? Eso no se describe allí. No se nos describe. No se dan esos detalles. Pero lo que sí se describe es que estas ciudades necesitaban la ayuda del rey para la subsistencia. Eso sí se detalla en el texto. Y con esto me viene a la mente el texto de Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que aborrece. Porque ellos halagan al rey. Y en estos halagos probablemente no había amor, sino interés. En los halagos de estos moradores de estas ciudades de Tiro y de Sidón, no había amor, sino que había interés. Donde Herodes, que tiene la oportunidad de la palabra, dice un comentarista, que Herodes aprovechó para hablarle a una nación que estaba ansiosa por complacerlo. Herodes les arengó, es decir, les habló, les dio un discurso y el pueblo respondió a Herodes usando palabras lisonjeras
para ganar el favor del rey, debido tal vez a sus necesidades económicas y su dependencia de él. Por eso el pueblo les habló a Herodes con estas palabras lisonjeras. Por eso dice el verso 22 de Hechos capítulo 12, verso 22, dice allí: el pueblo le dio una gran ovación gritando, y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente: es la voz de un Dios, no la voz de un hombre. Wow, hermanos. ¿En qué lugar prominente subieron a Herodes? Lo elevaron al nivel de un Dios. Y ante estas palabras del pueblo presente, Herodes da el consentimiento o recibimiento de un dicho del pueblo que atentaba contra la gloria de Dios, poniendo a Herodes en el nivel de un Dios. Y esto fue causal de su final funesto. Hay mucha gente que hoy en día está trabajando ahora mismo para dar con la cura para esta pandemia. Hay muchos médicos haciendo labores de héroes, mucho personal de los gobiernos también, enfermeras, militares, todo el que trabaja en labores de salud también. Nosotros a ellos los nombramos con un buen calificativo. Son nuestros héroes. Así los nombramos. A los médicos que están procurando salvar vidas, a los enfermeros, los que trabajan en los sistemas de salud, los bomberos, los militares. Los llamamos a ellos con un buen calificativo. Nuestros héroes, verdaderos héroes, no de película, verdaderos héroes para nosotros. Hay muchas personas que están ayudando, donando comida, que ya no están en la parte sanitaria ayudando, sino que hay otros, muchos en la población están donando comida, estando atentos a los necesitados, supliendo diferentes necesidades. ¿Por qué yo menciono esto, hermanos? Que veamos a todas estas personas que en nuestro mundo alrededor están haciendo cosas como esta. Incluso muchos de nosotros podemos estar haciendo esto. ¿Ustedes saben por qué menciono esto? Porque a Herodes le atribuyeron gloria, lo renombraron con grandeza, porque él ayudaba y porque él proveía. Loaron su nombre, lo halagaron, lo enaltecieron, y él tomó para sí todo eso y se engrandeció. Herodes tomó todo eso para sí y se engrandeció. Y todo esto de Herodes nos muestra, hermanos, un corazón en el que faltaba Cristo. La forma de Herodes actuar nos muestra que este era un hombre que tenía un corazón en el que faltaba Cristo. El corazón donde Cristo está presente toma en cuenta a Dios en todo lo que hace. Y claro, Herodes no iba a ser diferente a lo que él era, porque una vida íntima, alejada de Dios, no puede mostrar una vida en lo público con cercanía con Dios. Eso no concuerda. Herodes mostró lo que él era. Él no iba a ser diferente a como él era en íntimo en lo público. Nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios, hermanos. Hechos es la verdad, Hechos es un libro histórico. Pero esto que está aquí, esta historia de Herodes que está aquí, ¿sabe para qué? Para que tú y yo aprendamos y temamos. Esto que está escrito aquí es para que tú y yo aprendamos y temamos. Herodes vivió una vida que mostraba que no había Dios en ninguno de sus pensamientos. Y la gente precisamente, hermanos, penosamente le teme a todo menos a Dios. La gente le teme a todo menos a Dios. Por eso no hay problema en lo que hacemos. Por eso no tomamos en cuenta a Dios al recibir gloria. Una vez más, esto que está aquí es para que aprendamos y temamos en lo que hacemos, cómo actuamos y en lo que recibimos de los demás. Cuando nos den algún tipo de loor, algún tipo de gloria. Vamos a Proverbios capítulo 3. ¿Qué nos manda el proverbista allí? Desde el verso 1 hasta el verso 6. ¿Qué yo debo hacer? Al actuar, al hacer cosas, al recibir una alabanza de alguien. ¿Qué yo debo hacer si yo estoy en la posición de ayudar? Dice allí: hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. ¿Qué más? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello.
Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo cuando reciba honor de alguien, alabándome por algo que yo estoy en la posición de ayudar? Dice el verso 6. Reconócelo. Está hablando de Jehová, el verso 5. El verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sí, hermano, sí. Y todo espectador que está conectado o que está mirando esto por acá, sí. No dejes de ayudar, ayuda. No dejes de ayudar. Pero ten en cuenta a Dios en todo lo que haces y considéralo a Él en cada cosa que te digan. Eso es lo que tienes que hacer, que dice el texto. Eso es lo que tenemos que hacer. Considera a Dios en cada cosa que nosotros hagamos, considerémoslo. Considerémoslo también en cada cosa que nos digan los demás a nosotros. Eso es lo que el proverbista considera que es actuar con sabiduría, que es el temor a Jehová. Eso es lo que el proverbista considera allí. Hasta aquí, alguien podría decir, pero ¿tú te crees que Dios se va a estar metiendo en cosas tan simples como esa, en cosas tan comunes como esa? Dice que yo estoy ayudando a alguien, que estoy en la posición de dar o de ayudar o de favorecer a alguien, y alguien me dijo algo a mí y yo lo interpreté, lo manejé de una manera incorrecta o no respondí de una manera bíblica, como dice el proverbista aquí. ¿Tú crees que Dios se va a estar metiendo en eso? Bueno, eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La acción de Dios. Hemos visto hasta aquí la acción de Herodes. Ahora vamos a ver la acción de Dios. En nuestro tema, Dios no está ajeno a nuestras acciones. Hasta este momento solo hemos visto la acción de Herodes, que con ella nosotros aprendemos. Ahora aquí vemos cómo interviene Dios. Dice el verso 23, vamos allá. Hechos capítulo 12, verso 23. Dice allí, al momento, es decir, al instante, como dicen otras versiones, al instante que el rey Herodes aceptó esta gloria para sí, que no tomó en cuenta a Dios, que no actuó, como dice el proverbista, en Proverbio capítulo 3, dice allí, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. El texto aquí es enfático al decir la razón del por qué vino juicio de Dios sobre Herodes. Y si alguien tiene la cuestionante de si Dios se mete en todo, aquí vemos a Dios actuando. Al una persona no responder de una manera correcta cuando se le ha dado loor, cuando se le ha enaltecido, cuando se le ha puesto en un lugar de gloria, sea por la razón que sea por amor o sea por beneficio, como lo de Tiro y de Sidón. Aquí lo estamos viendo en la práctica. Ahora está bien. Vamos a ver si la palabra de Dios también nos dice algo más sobre esto. Vamos a Job, capítulo 40. ¿Qué más dice Dios sobre esto? Aparte de verlo en la práctica aquí, que lo podemos ver como un modelo. Job, capítulo 40. Recuerden que desde el verso 38, Jehová empieza a responderle a Job todos los argumentos que él hace. En el capítulo 40, vamos a leerlo desde el verso 7 hasta el verso 13. Primeramente en el verso 1, dice allí, además respondió Jehová a Job y dijo, es decir, Dios es quien te está hablando. En el verso 1 del capítulo 40, viene hablando del capítulo 39, viene hablando en el capítulo 38. Verso 7 del capítulo 40, ¿qué dice allí Dios hablando? Job, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Respóndeme que yo te voy a hacer unas cuantas preguntas, Job. Todo el que esté aquí viendo este video, responda que Dios está haciendo preguntas. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Tú puedes hacer esto? Verso 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza. Actúa tú si tú quieres como yo actúo, como Dios actúa. Vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Job, a eso, porque es una atribución que me pertenece a mí.
Eso es Dios hablando, hermanos. Dios está diciendo que Él mira todo altivo. Y cuando usted ve un altivo que está sufriendo, que le está pasando alguna calamidad, no fue que le vino sola. El texto está diciendo allí, mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Cuando usted ve un soberbio humillado, no, esa humillación no vino sola. Dice Dios respondiéndole a Job allí, humíllalo. Es una atribución que le pertenece a Dios. Y quebranta a los impíos en su sitio. Dice allí, termina diciendo el texto. Verso 3, encúbrelos a todos en el polvo y encierra sus rostros en la oscuridad. Dios es quien hace que cambien las cosas para personas que son así. Dios es quien hace eso. Sí, Dios es quien trae juicio sobre los altivos. Cuando usted ve un altivo, un arrogante, un orgulloso, y es para que también nosotros consideremos nuestros caminos al actuar. Nos puede venir también a nosotros, porque eso es lo que Dios ha dicho que Él hace, con los altivos, con los soberbios, con los que toman para sí el enaltecimiento. Dios sí está pendiente de lo que tú y yo hacemos. Dios sí está pendiente de cómo tú y yo reaccionamos. Cuando estamos en la posición de dar y ayudar, Dios sí está pendiente de esas cosas. Son cosas pequeñas, tú las consideras pequeñas. Nosotros las consideramos pequeñas. Para Dios no son cosas pequeñas. Dios le está tomando en cuenta, dice su palabra. En este capítulo de Hechos, capítulo 12, que es nuestro texto central, ya saliendo de Job, capítulo 40, en Hechos capítulo 12, en este capítulo 2 veces se menciona que apareció el ángel del Señor, 2 veces. Primero, trayendo una bendición, liberando a Pedro de la cárcel, como dice un comentarista. Y en esta ocasión vuelve y aparece el ángel del Señor, ¿saben qué? Trayendo juicio sobre uno que no tuvo en cuenta a Dios. El mismo Dios que liberta es el mismo Dios que trae juicio. El mismo Dios que liberta es el mismo Dios que trae juicio. Y aquí podemos ver varias cosas al Dios actuar, ya que es Dios que está actuando aquí. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos. Esto nos muestra lo que Dios puede hacer, pero también hasta dónde somos capaces de llegar nosotros. Hasta dónde somos capaces de llegar cuando tenemos poder, cuando tenemos éxito, cuando tenemos grandeza, cuando estamos en la posición de ayudar, cuando otros dependen de nosotros y nosotros en eso no tomamos en cuenta a Dios. Cuidémonos. Cuidemos nuestro corazón. Aquí estamos viendo a Herodes ahora. Pero hay veces en las que también nosotros hemos actuado de esta manera también. Y uno pudiera decir, ¿qué sería de mí si Dios no nos hubiese salido al encuentro mostrándonos a Cristo? Y si Dios, en vez de eso, nos hubiera salido al encuentro trayendo juicio, ¿dónde yo estaría ahora? Consideremos esto viéndonos nosotros a través de estas acciones del rey Herodes. Es tiempo de considerar a Dios. Probablemente Él ha sido paciente para con muchos de nosotros, porque hemos actuado así en muchas ocasiones. Otros incluso pudieran estar en juicio y ni siquiera se dan cuenta que están en un juicio divino. Si estamos en posiciones de ayudar a otros, no nos enorgullezcamos, hermanos. Si estamos en posiciones de ayudar a otros, no nos enorgullezcamos. Cuidemos nuestro corazón. Redirijamos todo hacia Dios. Redirijamos todo hacia Dios, no a nosotros, nunca a nosotros. Como dice un cántico por ahí, nunca a nosotros sea la gloria, sino solo a Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, dice Proverbios 16, 18. ¿Qué más, hermanos? Esto nos recuerda algo que siempre ojalá todos nosotros lo tengamos presente. ¿Qué? Hay algo que nosotros muchas veces no vivimos a la luz de esa realidad y es bueno que siempre se nos recuerde.
que un día también, así como Herodes, tú y yo expiraremos de esta tierra, saldremos de ella, ya no estaremos aquí entre los que viven, pero todo no termina aquí. La historia de Herodes dejó de contarse en este mundo, en esta parte de la historia, pero Herodes continúa en uno de dos lugares. La gran realidad que nos acontece también a todos nosotros. O estaremos en la condenación eterna o en la gloria eterna. Por eso debemos considerar y vernos nosotros reflejados en esta historia que está aquí. Porque aunque nuestra vida termine aquí en la tierra, solo terminará aquí contándose, pero continuará en uno de dos lugares, o en la condenación eterna o en la gloria eterna. El dinero o el poder puede salvar a muchos de muchas cosas. El rey Herodes tenía mucho dinero y tenía poder, pero esas cosas como el dinero y el poder no nos pueden salvar de todo. Hay gente que he visto en YouTube, en programas y documentales, que según ellos están preparados para algo apocalíptico. Ellos están preparados para lo que sea. Que tienen un búnker preparado, que lo han comprado, lo han hecho en lugares apartados, profundos en la tierra, se han aprovisionado bien con alimentos suficientes, con los alimentos necesarios, han capacitado incluso a sus familias para que puedan sobrevivir junto con ellos y durar mucho tiempo. Incluso han adquirido sistemas de comunicación para ellos mismos no depender de comunicaciones externas de empresa. Pero ¿saben qué? Nada de esto resguarda a nadie sobre la tierra del juicio divino. Nada de esto, por más preparación que tengamos y por más que invirtamos, resguarda a ninguna persona del juicio divino cuando viene. Para muestra un botón, esta pandemia ha hecho ver pequeñitos a los más grandes y a los más capacitados y a los que más tienen. Y sus efectos se pueden ver más marcados y hacernos más daño mientras más se extienda esta pandemia. Nada resguarda del juicio divino. Nada resguarda del juicio divino. Por eso, ven a Cristo mientras hay esperanza. Ven a Cristo mientras hay esperanza. Que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar para rogar que el Señor, a través de su palabra, nos permita que no solamente la hayamos podido escuchar y ver por acá conectados, sino para que ella, a través de su Espíritu Santo, tenga efecto en nuestros corazones y nos ayude a vivir vida para su gloria, que nos veamos reflejados a través de las historias bíblicas que están en su palabra. Oramos. Oh Señor, ahora buscamos tu rostro en oración una vez más. Lo hicimos al inicio, lo hacemos ahora al terminar de exponer tu palabra. Rogamos, oh Señor, que tu Santo Espíritu sea quien trate con nuestros corazones a fin de afirmarla en nuestras vidas. De tal modo, oh Señor, que el enemigo no la quite ni la arranque de nuestro corazón, sino que la palabra expuesta pueda quedar como aquella buena palabra que fue sembrada en la buena tierra, oh Señor, y dio fruto al 100%. Permite, oh Señor, que tu palabra predicada quede en nosotros. Que cada vez que nos expongamos a tu palabra, todos nosotros, oh Señor, veamos nuestra vida reflejada a través de ella. Que miremos lo que tú nos quieres enseñar y transmitir, oh Señor. Y que a la luz de ello, cuando veamos esto, todos ellos solo apunte y nos redirija hacia Cristo. Para darte toda la gloria a ti, oh Señor, como conviene que hagamos y como debemos hacerlo. Síguenos bendiciendo en tu Hijo amado y que todos aquellos que están conectados, oh Señor, a través de esto puedan entender que nada puede resguardar del juicio divino. Solo viniendo a Cristo, oh Señor, podemos tener paz contigo, paz eterna, para gozar de una vida eterna en los cielos y poder dar gloria a tu nombre siempre. En Cristo pedimos todos estos favores. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo, amados hermanos y visitas que también nos han podido ver.